encontré también que la temporada de Adviento es similar a la temporada de, creo que es Cuaresma que se dice en español, Lent, antes del Domingo de Resurrección, donde estamos esperando y anticipando algo. Y me llamó mucho la atención esto que estaba encontrando porque el miércoles pasado en el estudio bíblico con los jóvenes adultos estábamos hablando acerca de la paciencia y lo difícil que es cultivar el hábito de la paciencia, especialmente en una sociedad donde nos estamos acostumbrados a las cosas rápidas y las cosas ya. Por ejemplo, Amazon Prime. ¿Cuántos de ustedes les gusta ordenar la cosa con Amazon Prime para que le llegue al otro día, en vez de esperar 5 días, 6 días, ¿verdad? El mundo en el que nosotros vivimos hoy es difícil esperar. Cuando nosotros comemos, queremos comer en 30 minutos, o en algunos trabajos solamente le dan a uno 30 minutos para que uno almuerce, porque quieren que uno coma rápido, para que otra vez vuelva a trabajar rápido. Y vivimos en una sociedad donde hay un acelero, donde la virtud de esperar no es muy promocionada. Yo pienso que anoche en la película también, algunos nos pusimos impacientes, que de hecho lo hemos estado promocionando como una película, pero yo creo que es más como un musical, porque comenzó con un tiempo de alabanza y adoración, que fue un poco extenso. Yo mismo estaba como desesperado, aquel que va a comenzar la película. Pero pensando en todo esto de Adviento y espera, como que, debemos de retomar un poquito esa virtud de uno esperar. Y esto del Adviento nos anima a esperar la llegada del Mesías. Entonces, mira lo que encontré. Dice aquí que fue una oportunidad para que nuevos cristianos miren hacia la primera venida del Mesías, predicta desde hace mucho tiempo. Y era una tradición que en el siglo IV varios cristianos lo hacían. Ahora, encontré una cita que dice lo siguiente. Dice, así como los antiguos israelitas esperaban la venida del Mesías en carne, nosotros aguardamos la consumación de las buenas nuevas a través del regreso del Mesías en gloria. En Adviento, los creyentes confiesan que el bebé que aspiró por primera vez entre las rodillas de una virgen aún no ha dicho su última palabra. Y esto me pone a reflexionar en lo que estábamos mirando anoche en la película. Estábamos hablando de que en los tiempos de Jesús todos esperaban que llegara un Mesías, porque la situación para el pueblo judío era una situación de desesperanza, de opresión, y ellos estaban esperando un Mesías que viniera a rescatarlos y a liberarlos. Establecían un paralelo donde hoy día en nuestro mundo, que vive un desenfreno que cada día va empeorando, nosotros como cristianos también esperamos que regrese nuestro Mesías para que nos traiga la esperanza y el renuevo que tanto nosotros anhelamos. Entonces, por eso quiero animarles a que a partir de esta noche y por las próximas 3 semanas antes de Navidad, a que tomemos tiempo en nuestros hogares para reflexionar en el significado de esta temporada y quizás rescatar un poco ese significado que se pierde a veces en la rutina del día a día. Yo pienso que el Adviento es una temporada muy bonita para uno reflexionar como familia y tomar la Biblia y leer estas historias de la Navidad y la Natividad y pensar en qué significa eso para nosotros, qué significa que estamos esperando que Cristo vuelva otra vez por nosotros. Muchas tradiciones lo que hacen es que cada domingo, los 4 domingos antes de Navidad, van encendiendo una velita. Yo no sé si algunos de ustedes hicieron eso, pero es algo bien bonito, especialmente cuando uno tiene niños pequeños, uno poder encender la vela y leer el pasaje de cuando el ángel le anunció el nacimiento a María, José, etcétera, etcétera. Entonces, les animo a que ustedes hagan eso, aunque ustedes no tengan niños pequeños, pero yo pienso que es algo que entre nosotros podemos hacer. Y con todo esto en mente, he venido preparando para el mensaje de hoy, para compartir con ustedes sobre el nacimiento de Jesús. Entonces, nuestro pasaje se encuentra en Mateo 1, del 18 al 25, y hagan de cuenta que hoy vamos a estar como dándole seguimiento a lo que pasó anoche con la historia del nacimiento de Jesús que vimos en pantalla en el cine. Entonces, vamos a leer, y dice la palabra en Mateo 1, del 18 al 25, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, desposada María su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la historia de tu nacimiento que nos recuerda sobre tu providencia para tu pueblo en tiempos de desesperación. En esta tarde te pedimos para que hables nuestros corazones y permitas que podamos recibir lo que tienes para nosotros, Señor, y que más que nada podamos poner en práctica cualquier aprendizaje que tengamos esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. El título de este mensaje de hoy viene a raíz de una serie de mensajes que yo escuché en enero de este año por un pastor que se llama Andy Stanley, que escribió un libro que se llama Better Decisions, Fewer Regrets. Está en español también, se llama Mejores Decisiones, Menos Lamentos. Y yo pienso cuando en la serie de los mensajes él se enfoca en cuanto a una decisión que marcó la vida del rey David, cuando él se vio con la oportunidad de matar a quienes lo perseguían y eso. Hoy no vamos a hablar de eso, hoy yo quiero hablar acerca de la decisión que tomaron María y José cuando recibieron la noticia de que ellos iban entonces a convertirse en los padres del Mesías. Porque pienso que los principios de aquí se aplican muy bien a eso y se aplican también a nuestra vida y decisiones que nosotros tomamos en el día a día. Entonces, quiero que tengan eso en mente y a lo largo del sermón esta tarde, cuando ustedes vean esta imagen, yo quiero que todos digamos juntos: mejores decisiones, menos lamentos. Y la idea es que a medida que nosotros aprendemos a tomar mejores decisiones, que tengamos menos cosas por qué lamentarnos, ¿verdad? Entonces vamos a ensayar a las 3. 1, 2 y 3. Mejores decisiones, menos lamentos. Si se le olvida todo lo que yo digo hoy, por lo menos quédese con eso, ¿ok? Mejores decisiones, menos lamentos. Y lo que vamos a hacer es conectar todo esto con la historia de María y José. Y lo primero que me gusta hacer siempre es hablar un poquito acerca del contexto histórico de cuando se escribió esto. Ya vimos que lo escribimos en Mateo. Y ustedes recuerdan que la última vez que le hablé un poquito sobre Mateo. Entonces vamos a recordar lo que revisamos aquella vez, porque yo pienso que la repetición es del aprendizaje. Entonces, muchos se acordarán que les mostré una foto de Mateo, ¿verdad? Este era el Mateo que nosotros habíamos visto. ¿Y qué sabemos de Mateo? Sabíamos que Mateo es o era cobrador de impuestos, ¿verdad que sí? Y en aquel entonces un cobrador de impuestos era el equivalente de una persona que trabaja para el IRS, ¿verdad? Cobrando impuestos. Cuando Mateo decidió convertirse en cobrador de impuestos, fue una decisión que cambió el curso de su vida. Él, como una persona judía, ahora estaba trabajando para el Imperio Romano, y el Imperio Romano eran las personas que oprimían a los judíos. Esa decisión que Mateo tomó le costó varias relaciones con otros judíos que de repente como que no querían saber mucho de Mateo. Imagínese usted, uno de nosotros, que de repente trabaje para el IRS y venga y le toque a su casa: mire, vengo aquí para tu reporte de los impuestos, esto que tú estás declarando aquí, ¿de dónde salieron todos esos muchachos? ¿Me entiende? Ese era el trabajo de Mateo. Entonces imagínese una gente en nuestra comunidad que tenga este trabajo. Le costó a Mateo. Otra decisión que le costó a Mateo fue cuando él decidió seguir a Cristo, ¿verdad? Cuando él decidió seguir a Cristo, él dejó su vida de cobrador de impuestos, que era una vida muy cómoda. Él ganaba muy buen dinero, tenía una posición social bastante cómoda, pero él dejó todo eso para seguir a Cristo. Y ustedes saben que los discípulos eran como deambulantes que andaban y dependían de la ofrenda de la gente, lo que la gente le daba y cosas así. Fueron decisiones que cambiaron su vida. Entonces le costó. Y muchos de nosotros en el día a día estamos también
tomando decisiones que afectan nuestra vida y que afectan a lo que nosotros hacemos. Entonces, esto quiero que tengan en mente, porque cuando Mateo está escribiendo esto, yo pienso que detrás de la historia de María y José se encuentran unas verdades en cuanto a la toma de decisiones. Algo más que podemos aprender de Mateo es que parte del propósito del libro de Mateo era mostrar a Jesús como el verdadero Mesías. En el verso 23 de nuestros pasajes vemos Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Que era lo que le daba conforte a las personas, de que en medio de la situación de opresión que ellos vivían, por lo menos podían decir: Emmanuel, el Señor está con nosotros, el Mesías está con nosotros, el Mesías ya nació. Esta era la significancia, se dice, el significado del nacimiento de Cristo Jesús como Mesías, que todos estaban esperando. Era como un rayo de esperanza. Entonces, a medida que nosotros miramos esto, quiero que pensemos en esto. Entonces, mejores decisiones. Muy bien, ok, están despiertos todavía. Eso está bien. Ok, entonces vamos a ver el versículo 18. Comienza nuestro pasaje y dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hay mucha tela que cortar aquí. Lo primero que me llama la atención de este pasaje es la palabra desposada. ¿Qué significa la palabra desposada? Me llamó la atención y busqué. Y encontré que la palabra desposada básicamente significaba que María estaba comprometida con José. Pero mira cómo dice la Biblia. Esto dice que fue antes que se juntasen. Ellos ya estaban comprometidos y se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. Esta palabra de desposo significaba que habían dos familias judías que habían aceptado la unión de sus dos hijos. Se hacía un anuncio público donde la pareja se comprometía formalmente, que era como similar a un compromiso hoy, cuando una gente se compromete hoy, que lo pone en Facebook y no sé qué, que lo anuncia. Y el tercer paso era que la pareja entonces se casaba y comenzaba a vivir una vida junta. Ahora, debido a que María y José estaban comprometidos y no todavía casados, el hecho de que ella estaba embarazada mostraba una aparente infidelidad de María que conllevaba un estigma social. Imagínense ustedes están comprometidos, pero de repente te dicen que tu prometida está embarazada del Espíritu Santo. Eso es algo que nunca había pasado. Yo digo que quizás en nuestro día pasa algo así y la gente dice: bueno, tenemos como precedente María. Puede que sea posible porque pasó, ya pasó. Pero en aquel entonces no había ningún precedente de eso. Entonces, según la ley judía, escuchen esto, según la ley judía, José tenía derecho a romper ese compromiso y dejarla y divorciarse de ella. Y más aún, las autoridades judías tenían el derecho de haber matado a María apedreada por la infidelidad de ella haber cometido. Esas eran las leyes. Entonces, por la ley, María pudo haber sido apedreada hasta morir. Y José, en cierto punto en su mente, él entendía que él, al él divorciarse de ella, estaba siendo como que compasivo, si lo hacía de una manera secretamente. Mira lo que dice el verso 19. Dice el verso 19: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Piensen ustedes, ¿qué haría usted si usted hubiera estado en la situación de José? Déjame hablar con los hombres primero. ¿Qué usted haría? Yo le voy a decir a usted que si antes de yo casarme, mi esposa me decía a mí que ella estaba embarazada, yo lo pienso dos veces y es muy probable que no me hubiera casado con ella. Muy probable. Pero mira a José, dice aquí la Biblia que como él era justo y no quería infamarla, él quiso dejarla secretamente. Es importante que la Biblia resalta esto porque José lo que estaba deseando de cierta manera era: yo sé que si yo la dejo y que si yo hago esto, ella puede morir. Pero si yo la dejo secretamente a ella y ella se va para otro lugar, cada uno hace su vida, pues ella por lo menos puede vivir y criar su niño y que no sé qué. Entonces él de cierta manera lo estaba haciendo. Ahora, ¿qué le habría aconsejado usted a José si José fuera hijo suyo o amigo suyo? A las mujeres, vamos a ver, díganme. Si un hijo suyo, si José fuera hijo suyo
y le comparte esta noticia, ¿qué usted le hubiera aconsejado? Quizás, ¿verdad? Si José fuera hermano suyo o sobrino suyo, ¿qué usted le hubiera aconsejado? ¿Ok? Ahora, imagínese usted ser María y darle la noticia a José de que usted está embarazada, de que un ángel me dijo que yo voy a estar embarazada. Imagínese usted tener entonces que compartir esa noticia. Estas eran muy probablemente las tensiones y las preguntas que ellos estaban haciéndose a medida que ellos experimentaban este drama. En las historias que nosotros tenemos de Navidad, leemos todo esto, pero todo es muy bonito, porque es algo milagroso y que no sé qué, y quizás no nos detenemos a pensar, ok, probablemente esto pudo haber lo que pasaba. Imagínese usted, si usted es María y usted está en esta situación, usted básicamente está diciendo, yo voy a comenzar un matrimonio con una persona que probablemente no confía en mí 100%. Porque aunque él decida casarse conmigo, yo sé que en su corazón va a haber una sombra de duda de que este niño es un niño ilegítimo o lo que sea. No sé, yo aquí estoy asumiendo. Pero es como que lo que la lógica y la razón indican, ¿verdad? Entonces, de antemano uno está diciendo que esta relación como que comenzó mal. Porque comenzamos no con una confianza de 10%. Obviamente eso no fue lo que pasó, pero simplemente quiero que ejercitemos un poco y pensemos un poquito en eso. Entonces, la decisión que tenía que tomar José era una decisión difícil. Yo agarré esta imagen de la película de anoche y yo dije, seguro esa era la cara que tenía José cuando María le contó y le dijo. Y en ese momento a José le pasó la vida por encima y él tenía que decidir qué iba a hacer. ¿Por qué él tenía que decidir? Porque José estaba poniendo su reputación en riesgo. La gente quizás iba a pensar que José y María tuvieron relaciones antes de, ok, ahora están diciendo que fue el Espíritu Santo, que no sé qué, o no sé. La presión social a la que ellos estaban expuestos durante este tiempo fue algo difícil. Ahora, José tenía dos opciones. Él decía, ok, yo me divorcio de ella en silencio y cada cual por su camino y ella vive, pero la otra opción es divorciarla entonces públicamente y que la maten. Entonces él escogió la más fácil, la que era menor implicación. Y quizás él hubiera hecho lo correcto al hacer eso. Fue una decisión difícil, pero gracias a Dios, Dios le mostró otra opción que él no había considerado. Era, no, cásate con ella, yo voy a proveer, esto es parte del plan perfecto. Y vamos a llegar ahí. Ahora, al él aceptar casarse con María, probablemente muchos aún así cuestionaron la integridad y la inocencia en cuanto al embarazo que ellos ahora estaban esperando. La gente lo aceptaba, pero usted sabe que la gente siempre se queda con su incógnita por dentro. Pasan cosas aquí. Lo que ellos hicieron fue que la decisión que ellos tomaron, aunque no fue una decisión fácil, fue una decisión que tomaron y le enfrentaron juntos. ¿Verdad? Fue una decisión que ellos tomaron y la enfrentaron juntos. Y muchas veces, cuando nosotros tomamos decisiones, es bueno contar con el apoyo de otra persona que, aunque todos a nuestro alrededor piensen que la decisión es loca o errónea o lo que sea, pues por lo menos nos tenemos el uno al otro para apoyarnos. Y en este caso, pues ellos se tenían el uno al otro y tenían al Señor, al mismo Señor que fue el que les guió a todo esto. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos que tomar una decisión? Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, a veces nosotros decimos, ok, tengo que orar por eso, tengo que buscar sentir la paz de Dios en mi corazón, tengo que pedir consejo, tengo que ir donde otras personas a pedir consejo, a veces tengo que pausar y dejar que el tiempo pase para tomar una decisión consciente. Pero a veces esa pausa, ¿cuánto tiempo uno espera? ¿Un día, 2 días, 3 días? Porque queremos decidir ya. A veces no se toma el tiempo para esperar. Afortunadamente, en el caso de José, él tuvo un ángel que se le apareció y le dijo. Y eso facilitó el proceso de la toma de decisión de ellos, ¿verdad? Cuando usted tiene un ángel que se le aparece, haga lo que le diga el ángel, porque eso no pasa, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Entonces, mira lo que dice aquí. En el verso 20 dice, y pensando él en esto, he aquí, el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa fue la única manera que José se pudo calmar y entonces aceptar casarse con María y tomar a María y embarcar en una aventura que él no sabía cómo iba a terminar. De la misma manera, María, cuando se le apareció el ángel, las palabras del ángel fueron las que la calmaron y la ayudaron. Ellos no pudieron hacer esto por sí solos. Ellos tenían que depender del Espíritu de Dios que les ayudara y los guardara en este momento. Ahora, nosotros no tenemos un ángel que no hable, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos habla. A veces nosotros sabemos en nuestro corazón cuál es la decisión correcta que tenemos que tomar, a pesar de la incertidumbre que podamos experimentar. Nosotros también tenemos, la Biblia dice en Proverbios 11:14, creo que es: en la multitud de consejeros está la sabiduría. A veces uno tiene que pedir consejo de otras personas que nosotros sabemos que escuchan de la voz de Dios, que son personas de integridad. No estamos solos, tenemos ciertas herramientas que nos ayudan en el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, no significa que las decisiones son fáciles de tomar. La decisión que tomaron María y José no fue más fácil porque el ángel se le apareció y le dijo. Fue una decisión difícil, pero ellos la tomaron. Entonces, el día de hoy yo quiero compartir con ustedes algunas herramientas que espero que nos ayuden. Entonces, pero todos juntos, 1, 2 y 3. Mejores decisiones, menos lamentos. Muy bien, esa es la meta. Ahora, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Déjame ver por dónde voy. Ahora, en el libro de Mejores Decisiones y Menos Lamentos, yo no les voy a hablar del libro completo. De hecho, yo les dije que el libro estaba en español. Lo pueden comprar, son $10, pequeñito de leer. Y yo pienso que sería una muy buena inversión para que usted lea y después pase tiempo y eso. En este libro, una de la tesis principal, yo pienso, del libro es que buenas preguntas conllevan a buenas decisiones. Buenas preguntas conllevan a buenas decisiones. Cuando uno se hace a uno mismo buenas preguntas, uno toma mejores decisiones. Pero ¿qué pasa con esta pregunta? ¿O por qué quizás es tan importante que nosotros tomemos tiempo para pausar y hacernos buenas preguntas? El hecho es de que nosotros no somos las únicas personas afectadas por nuestras decisiones. Tú no eres la única persona afectada por las decisiones que tú tomas. Y tampoco eres la única persona que se afecta cuando tú te tienes que arrepentir por una decisión que tú tomaste. A veces nosotros, cuando tomamos decisiones, no tenemos idea de quiénes se verán afectados por nuestras decisiones. A veces algunas de nuestras decisiones van a afectar a nuestras generaciones y a nuestros descendientes, personas que nosotros quizás nunca conoceremos. Muchas decisiones que nosotros tomemos van a afectar a nuestros hijos y a nuestros familiares. En el libro y en el sermón, Andy Stanley habla y él dice: ¿qué hubiera pasado si el doctor Martin Luther King Jr. Hubiera decidido quedarse en el norte y guardar silencio una vez que él aprendió sobre lo que estaba pasando en el sur? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera decidido quedarse en el norte tranquilo, en la comodidad de su hogar? Otra fuera la historia. Otra fuera la historia. Y esa fue la decisión de una persona que cambió y afectó su vida, la vida de las generaciones y hasta la vida de nosotros, del mundo. Una decisión de una persona. Ahora, está bien, nosotros no somos Martin Luther King ninguno, es verdad. No somos Martin Luther King. Pero nuestras decisiones afectan a nuestros descendientes y nuestro ambiente. Y quién sabe, puede que alguno de nosotros aquí tome una decisión que afecte y cambie el curso de la historia. Uno nunca sabe, ¿verdad? Ahora, cuando uno tiene hijos, uno sabe que las decisiones que uno toma afectan a los hijos. Por ejemplo, piense usted en las decisiones que tomaron sus ancestros que han afectado el curso de su vida. ¿Por qué vivimos en este país? Porque alguien de nuestra familia decidió emigrar aquí antes de nosotros. Y si nadie de nuestra familia decidió emigrar aquí antes de nosotros, nosotros emigramos aquí y entonces le cambiamos la vida a los que vienen.
para bien o para mal. Las decisiones que nosotros tomamos tienen un impacto que afectan a otros. Y esto se aplica a todo. Cuando usted decide a qué universidad voy a ir, tiene repercusiones. Cuando usted decide dónde voy a trabajar, tiene repercusiones. Cuando usted decide con quién me voy a casar, todo eso impacta. Las decisiones que nosotros tomamos tienen impacto. Entonces, quizás muchos de nosotros pensamos, oye, qué diferente hubiera sido la vida si mi mamá se hubiera casado con otra persona o si mi papá se hubiera casado con otra persona. Qué diferente hubiera sido la vida si mis padres no se hubieran divorciado. Qué diferente hubiera sido la vida si mi padre no fuera un alcohólico, si mi madre no fuera tan estricta. Todas estas preguntas tienen repercusiones que pueden tener un giro en nuestra historia. Ahora, lo importante es que no importa las decisiones que otras personas hayan tomado en nuestras familias y las circunstancias en las que nosotros nos encontremos hoy, cada día es una oportunidad para nosotros decidir algo diferente y cambiar el curso de nuestra historia, sin importar lo que haya pasado. Ciertamente hay veces que hay situaciones sistémicas, que se oye mucho aquí en este país, especialmente no que el sistema. Y yo le voy a decir algo, el sistema a mí me ha funcionado de la mejor manera. Yo tengo casa, tengo carro, tengo trabajo, soy de color, vivo en Roxbury. Había un tiroteo en mi casa hace dos semanas, no, en serio, salió en la noticia y todo, murieron 2 en la calle de mi casa. ¿Usted me entiende? Pero yo, gracias a Dios, yo no vivo con el miedo que muchas personas viven. Y no es para restarle importancia a eso. Todos tenemos experiencias diferentes, pero todos tenemos oportunidades de decidir qué vamos a hacer con nuestra vida, a pesar de lo que otros han decidido por nosotros. Hay personas que tienen todo el derecho de vivir en un estado de depresión constante. Sin embargo, a veces usted ve a esa gente y usted dice, ¿cómo que esa gente? Porque si yo tuviera la situación de esa gente, o sea, yo me estuviera volviendo loco. Pero hay gente, y esto se ve generalmente en la gente como mientras más pobres son y más se aferran a Dios, usted le ve como un gozo que usted no sabe cómo explicarlo. Y eso es algo que viene de Dios. La persona que no tiene a Cristo en su corazón, claro que sí, las situaciones de la vida, todo te va a abrumar, tú vas a ver el vaso medio lleno en vez de ver medio vacío. Es cuestión de uno ver las posibilidades a pesar de las decisiones que otros han tomado. Yo les digo, muchas decisiones que tomaron mis padres afectaron el curso de mi familia de manera horrible, pero yo espero en Dios haber aprendido de eso para tomar decisiones diferentes para mi nueva generación. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Las decisiones que otros han tomado por nosotros no las podemos cambiar. Tenemos que vivir con ellas, pero podemos decidir algo diferente para nuestras próximas generaciones. Ahora, algo también muy importante es que las decisiones privadas tienen consecuencias públicas. Las decisiones privadas tienen consecuencias públicas. Cosas que nosotros decidimos personalmente, algún día van a salir a la luz. La conversación que tuvo María y José con el ángel fueron conversaciones entre ellos, pero eso fue algo que salió a la luz pública. Y nosotros somos testigos de esa historia. Las decisiones privadas salen a la luz pública. Ahora, ¿cuál es la meta? La meta en cuanto a toma de decisiones para nosotros es que, número 1, nosotros nos preguntemos a nosotros mismos, un poquito de introspección. Nos hagamos preguntas. ¿Por qué estoy tomando esta decisión? Número 2, contestar esa pregunta para mí mismo, honestamente. Contestarla honestamente, no engañarme a mí mismo. ¿Por qué estoy tomando esa decisión? Y ser sincero conmigo mismo. Y número 3, después que yo soy sincero conmigo mismo, entonces es actuar debidamente. Señores, pero el tiempo se está yendo. ¿Y qué es lo que está pasando? Vamos a acelerar un poquito, Ahora, algo también es que una respuesta es una decisión. Cuando uno responde a una pregunta que uno se hace a uno mismo, uno está tomando una decisión con esa respuesta. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros tomemos tiempo para pensar en esta cosa? Porque lo más importante en la vida puede que no sea
lo que hacemos, sino a quien nosotros criamos. Muchas de esas decisiones que nosotros vamos a tomar en la vida, puede que lo más importante no sea decisiones que nosotros tomamos para hacer o no hacer, sino a quién nosotros vamos a criar, cuál es el legado que nosotros vamos a dejar. Entonces, estas preguntas tienen que ser muy importantes y tenemos que actuar y pensar antes de actuar. La idea es que nuestras decisiones determinan la dirección y la calidad en la que va nuestra vida. Y una respuesta es una decisión. Y una respuesta crea un mejor camino a seguir que una reacción. Cuando nosotros nos pasan cosas en la vida, nosotros podemos reaccionar y podemos pensar y ver cómo vamos a decidir y qué vamos a hacer. Tus decisiones determinan la historia de tu vida y nosotros tenemos la oportunidad de decidir una buena historia. Esto es una traducción ahí medio machucada, pero ustedes tienen la idea y retienen la idea. Él hablaba de un ejemplo donde tenía un momento de tensión con su papá, donde cuando él crecía, él quería que su papá lo ayudara a tomar decisiones. Y él le preguntaba a su papá qué él tenía que hacer. Y el papá le decía, ¿y qué tú harías si yo no estuviera aquí? Yo sé que muchos de nosotros o no han hecho esa pregunta, nosotros le hemos hecho esa pregunta, ¿verdad? Y él, muy sabio, le decía a su papá, pero el hecho es que tú estás aquí. Entonces yo no tengo que pensar qué yo haría si tú no estuvieras aquí, porque tú estás aquí, entonces dime. Y él le decía a su papá, entonces su papá le decía, ok, ¿qué tú crees que es lo más sabio y prudente de hacer en esta situación? Muchas veces nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo más sabio de hacer en la situación. Y quizás lo más sabio sea lo más difícil y no querramos. Pero son preguntas que tenemos que hacernos a nosotros mismos y tenemos que contestarlas a nosotros mismos. ¿Y por qué es importante que nos las hagamos nosotros mismos? Porque por lo general nosotros queremos que otras personas nos digan qué hacer y cuando las cosas salen mal, entonces fue porque esa persona me dijo. ¿Qué hace un consejero? Un buen consejero no te va a decir qué hacer. Un buen consejero te va a hacer preguntas. Te va a hacer preguntas para que tú llegues a tus propias conclusiones y tú tomes tu decisión. Yo me enojé con un consejero que yo tenía, que le estaba pagando por cada sesión, y como después de 4 sesiones no me había dicho todavía, y yo dije, no, yo no voy a seguir pagando dinero con esta gente, porque yo quiero que me diga, tú sabes, y me hacía preguntas y le decía, no, mire, toda esa pregunta ya yo me la he hecho, pero ¿qué haría usted? Yo le decía, ¿qué haría usted? Y él me decía, pero es que no soy yo que estoy tomando la decisión, eres tú. Entonces nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones porque tenemos que tomar responsabilidad por las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, ¿pero qué pasa? Muchas veces cuando nosotros le pedimos consejo a alguien y la gente no nos da consejo, uno se irrita. Pero ¿qué pasa? A veces cuando uno le pregunta a alguien que le diga qué hacer, mira lo que dice aquí. Aquí dice, las buenas preguntas conducen a buenas decisiones, pero a veces cuando otras personas comienzan a hacernos preguntas a nosotros, nuestras defensas aumentan y el aprendizaje disminuye. Por eso es que cuando nosotros pedimos consejo, vamos a pedirle consejo a una gente que nosotros sabemos que va a estar de acuerdo con nosotros. Porque cuando una gente que no está de acuerdo con nosotros nos da un consejo, nuestras defensas aumentan y el aprendizaje disminuye. Uno como que bloquea lo que te están diciendo porque tú no lo quieres escuchar. Entonces hay que tener cuidado con eso y hay que preguntarse sinceramente. Mejores preguntas, no, mejores decisiones, menos lamento. Era para ver si estaban despiertos, no se preocupen. Están despiertos, están muy bien. Ahora, miren generalmente cuáles son el tipo de preguntas que nosotros nos hacemos nosotros mismos. Número 1, ¿disfrutaré esto? Número 2, ¿me hará daño esto? Número 3, ¿esto lastimará a alguien más? Número 4, ¿alguien se enterará? Y número 5, ¿cómo salgo si alguien se entera? Especialmente esas son las últimas dos son las que, ok, si alguien se lastima con esto y si se dan cuenta, ¿cómo salgo si alguien se entera? Esas son generalmente lo que nosotros pensamos. Ahora, en el libro nos hablan de 5 preguntas diferentes. Número 1, la pregunta de la integridad. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? Y fíjese ahí que dice después, de verdad. Y eso significa que uno primero tiene que hacerse, ok, me voy a casar con fulano. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? Sí.
¿De verdad? No, espérate. Es importante que cuando nosotros contestemos esa primera pregunta de si estamos siendo sinceros con nosotros mismos, que nos preguntemos de verdad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros somos los primeros que creamos todas las razones que van a justificar nuestra decisión para sentirnos bien de que estamos tomando la buena decisión. Y cuando vamos a hablar con otra persona que nos dice algo, ya nosotros tenemos el muñeco armado. Entonces le respondemos porque ya sabemos exactamente y hemos pensado todo. Entonces por eso es que hay que primero preguntarse a uno mismo de verdad. Y uno sabe, en su corazón, usted y yo sabemos qué es lo que hay que decidir. Sabemos qué es lo correcto. La segunda pregunta es la pregunta del legado. ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué historia van a contar mis descendientes en cuanto a las decisiones que yo tomé? ¿Se van a arrepentir ellos de las decisiones que yo tomé? ¿Van a celebrar ellos las decisiones que yo tomé? Pregunta número 3, la pregunta de la conciencia. ¿Existe alguna tensión que merezca mi atención? Usted conoce esa tensión que uno siente cuando uno tiene que tomar decisiones. ¿Debería de comprar esto o no debería de comprar esto? Decisiones financieras crean mucha tensión. Uno sabe, si hay una tensión, préstele atención. La pregunta de la madurez, ¿qué es lo más sabio y prudente de hacer? Esto generalmente va en contra de nuestros deseos. Porque a veces nuestros deseos no son lo más sabio y lo más prudente que nosotros queramos hacer. Y luego, ¿qué requiere el amor de mí? O sea, el amor es un sacrificio. Cuando uno ama a alguien, uno se sacrifica. Entonces, cuando uno dice, ¿qué requiere el amor de mí? ¿Con qué tanto sacrificio esto va a requerir de mí? No vamos a tener tiempo de explorar todo esto, pero hay una cita que aparece en el libro, donde habla de un filósofo del siglo XVII, donde dice, el entendimiento humano cuando una vez ha adoptado una opinión, atrae todo lo demás para apoyarla y estar de acuerdo con ella. Y aunque hay un mayor peso de instancias que se encuentran al otro lado, no obstante, o descuida o desprecia, o bien por alguna distinción, deja a un lado y la rechaza. Ese era un filósofo del siglo XVII. Básicamente lo que ese filósofo decía era que una vez que nosotros hemos tomado una decisión internamente, nos convertimos en un imán para todas las otras cosas que apoyan esa decisión, para justificar nuestra decisión, para bien o para mal. Y estamos naturalmente abiertos a cualquier cosa que confirme lo que ya nosotros pensamos o lo que queremos hacer. Es un instinto humano. Esto es algo que instintivamente nosotros hacemos. Y por eso es que es importante rodearse de personas que nos puedan ayudar a mirar lo que nosotros no estamos mirando al momento de tomar decisiones. En el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, muchos conocen el profeta Jeremías, era un profeta que él era como consejero de los reyes. Y él pasó mucho trabajo aconsejando a los reyes, porque a veces tú le dabas un consejo a un rey, pero el rey, como era el rey, al final del día tomaba su decisión y lo que decía el rey, eso era. Y hay una historia en el Antiguo Testamento donde el profeta Jeremías estaba aconsejando al rey Joaquín, yo creo que era, y él le decía, rey, hay que hacer esto y esto y esto, porque si no van a venir los de Babilonia y van a llevarnos cautivos a todos. El rey lo mandó a encarcelar al profeta Jeremías, porque él no escuchó. Y no escuchó. Entonces, efectivamente, cuando vino el imperio babilonio a asediar la ciudad, ahí entonces fue corriendo otra vez donde estaba Jeremías. Jeremías, ¿qué hago ahora? Jeremías le dijo, ya no hay nada que hacer. Yo te avisé antes con tiempo que era lo que había que hacer, ya, y ellos están aquí, ya. Y por eso fue la caída del imperio en manos de los babilonios. Fue por eso, porque no escuchaban las profecías del profeta Jeremías. Y esto no es nada nuevo, esto pasa siempre en el tiempo del arca de Noé, en el tiempo de Jesús. Hoy día nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, la gente nos aconseja, nos dice, etcétera, etcétera, pero al final del día nosotros hacemos lo que queremos hacer y después entonces tenemos que vivir con las consecuencias. Y está bien, no hay ningún problema, pero lo importante es que cuando uno pida consejo, que uno siempre se pregunte a uno mismo, ¿qué es lo que debo de hacer? Que uno responda honestamente y que uno actúe debidamente. Mira lo que dice el versículo 24. Dice aquí, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a un primogénito y le puso por nombre Jesús.
Después que José escuchó del ángel, escuchó de parte de Dios lo que tenía que hacer, a José ya no le importó el estigma social que esa decisión iba a acarrear para él y para María. Él dijo, ¿tú sabes qué? Aunque la gente piense lo que piense, yo no puedo controlar lo que la gente piense, yo me voy a quedar con ella. Aunque yo piense lo que piense, quizás José estaba yendo en contra de sus propias dudas. Quizás el ángel le había hablado y aún así José tenía dudas. Muchos de nosotros Dios nos habla y aún así nosotros tenemos dudas. Es humano tener dudas. Pero como él estaba convencido de que había sido Dios, él dijo, aunque esto no me haga sentido lógicamente o racionalmente, yo voy a hacer lo que Dios está pidiendo de mí. De nada te sirve que tú te preguntes introspectivamente y te contestes honestamente si al final no vas a cambiar y vas a seguir haciendo lo mismo que haces. Tenemos que actuar, el último paso es actuar. El último paso no significa que la decisión que voy a tomar va a ser una buena decisión. Nosotros vamos a continuar tomando decisiones equivocadas y esas decisiones van a tener consecuencias. El mensaje es que aun cuando tomemos una decisión equivocada, que no nos quedemos ahí y que entonces tomemos otra decisión que nos ayude a corregir el error. Porque así es que uno aprende de los errores. De eso se trata la historia de la redención. La historia de la redención es que a pesar de que nosotros pecamos y fallamos constantemente, siempre podemos redimir nuestra historia tomando una decisión diferente a la que hemos tomado. Cualquier decisión que tus padres o tus ancestros hayan tomado, tranquilo, aprende de eso. Porque Dios quizás permitió eso en tu vida para que después tú puedas aconsejar a otros dando de lo que ya recibiste. Cualquier decisión que tomé la semana pasada, de la cual me arrepiento hoy, de la cual me lamento, no hay problema. ¿Qué podemos hacer para cambiar? La historia todavía se está escribiendo. Podemos escribir otro capítulo. ¿Cómo yo quiero que ese capítulo se vea? ¿Qué voy a hacer? Tenemos esa oportunidad. A pesar de que no se vea así, tenemos esa oportunidad de decidir algo diferente. En el fondo, José sabía que esa era la decisión correcta en tomar. Y por fe, él eligió tomar a María como su esposa y responder al llamado de Dios en su vida. Honrar a Dios con nuestras decisiones puede que no agrade a todas las personas que nos rodean. Muchas veces no va a agradar a nuestros familiares cuando nosotros tomamos decisiones para honrar a Dios. Y no les va a hacer sentido a nuestros familiares, gente que nosotros amamos, gente que nosotros apreciamos. Pero al final del día, tú y Dios tienen que resolver qué es lo que tú vas a hacer con tu vida, qué es lo que vas a hacer. Dios le mostró un camino a José donde parecía no haber camino. En el verso anterior vimos que José había resuelto dejarla secretamente, porque José solamente veía dos salidas. Él decía, si lo anuncio la apedrean, entonces ¿qué voy a hacer? La voy a dejar secretamente para que no la apedreen y así yo sigo con mi vida. Pero Dios vino y le mostró otro camino. Le dijo, no, una tercera opción es que tú te cases con ella y confíes en mí de que yo voy a proveer y de que esto es parte de mi plan. Y miren la repercusión de la decisión que tomó José y María en aquel entonces. Entonces, primero la pregunta de la integridad. ¿Estoy siendo sincero conmigo mismo? ¿Cuáles son las decisiones que usted tiene que tomar? ¿Compramos esto o no compramos esto? ¿Me mudo o no me mudo? ¿Me caso o no me caso? ¿Disciplino a mi hijo o no disciplino a mi hijo? Lo que sea que usted tenga que decidir, pregúntese y luego pregúntese, ¿de verdad eso es lo que yo quiero? ¿De verdad eso es lo que tengo que hacer? ¿Qué podemos aprender de José y de María? Podemos aprender que ellos fueron sensibles a la guía de Dios y dispuestos a hacer la voluntad de Dios en sus vidas sin importar las consecuencias, la presión social, el qué dirán. Muchos de nosotros, como decía Mico ahorita, la gente no sabe que somos cristianos en nuestros trabajos porque nos da vergüenza, porque ahora mismo ser cristiano o evangélico tiene cierto estigma que es un poquito negativo. Y a veces no nos gusta identificarnos como cristianos porque decimos la gente va a decir que somos judgmental o lo que sea. Pero ¿qué si nosotros podemos comenzar a redefinir lo que significa ser un cristiano con nuestras acciones? Y si nosotros decimos identificarnos como cristianos para que la gente vea
que la percepción que ellos tienen quizás corresponde solamente a una porción del mundo cristiano, pero no a los cristianos de verdad. Todo esto son decisiones que nosotros tomamos, que tienen que ver con qué historia queremos contar, qué legado queremos contar, cómo la gente me va a conocer, cómo la gente me va a recordar. ¿Qué quiero contar? Al final nosotros vemos cómo José respondió a todo esto. José y María fueron un hombre y una mujer de integridad, que ellos sabían que aunque todo el mundo cuestionara su relación y el embarazo, ellos sabían, María sabía que ella era virgen, a pesar de que la gente no lo entendiera. Ella sabía, yo soy una mujer de integridad y yo sé quién yo soy, yo sé lo que Dios está haciendo conmigo. Lo otro que vemos con ellos es que la posición social tiene poca importancia cuando Dios elige usarnos. Eso se ve muy bonito en la pantalla, pero es difícil uno vivir de acuerdo a eso. Porque la posición social para nosotros tiene importancia. Yo le voy a decir a ustedes, para mí tiene importancia la posición social, mi posición social. Es difícil, pero no es imposible. Muchas decisiones que nosotros vamos a tomar van a ser difíciles, pero no van a ser imposibles. Y las podemos tomar con la ayuda de Dios. Ahora, ¿cuáles son las cosas que nosotros debemos de decidir hoy? Hoy yo simplemente quiero animarles a que en estas próximas 3 semanas que estamos reflexionando en el nacimiento del niño Jesús, a que regresemos a la palabra, a que tomemos tiempo, ya sea como individualmente o con nuestras familias. Si usted tiene hijos, mucho mejor. Y que reflexione en esta temporada de Adviento. ¿Y cómo usted va a reflexionar en la temporada de Adviento? Leyendo la palabra. Hoy en la noche vaya a su casa, lea la historia, saque 5 o 10 minutos, lea la historia y siéntese a reflexionar. Nosotros pasamos tiempo mirando televisión, haciendo diferentes cosas. Tome tiempo para estar a solas con Dios o con su familia. Le voy a hacer un blog para el Chosen. Todavía están dando el Chosen hasta el día 10, todos los días a las 7 de la noche en diferentes teatros. Vaya y mire la obra, o descargue la aplicación en su teléfono y mire la serie que tiene subtítulos. ¿Por qué? Porque yo pienso que esto es importante, porque son cosas que nutren a nuestro espíritu, son cosas que son edificantes, y yo pienso que es necesario que nosotros nos edifiquemos antes de que lleguen las decisiones serias, para que cuando llegue una decisión seria ya nosotros tengamos un fundamento sobre el cual pararnos para tomar decisiones. No espere que llegue la crisis para entonces comience ahora a nutrirse con la palabra de Dios, para que se pueda llenar de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, y hacer eso. Hoy en la noche hay un concierto online gratis de canciones de Navidad. Ahí en la Coalición por el Evangelio lo tiene, es en inglés, es a las 8, pero yo estoy seguro que usted puede buscar cualquier concierto, hasta en español, lo que sea. Lo que nosotros consumimos alimenta nuestro espíritu. Entonces es importante que consumamos cosas que nos edifiquen. No está nada mal, si a usted le gusta Justin Bieber, está bien, mire Justin Bieber, que no sé qué, pero busque 2 o 3 cosas cristianas. Recuerden, la última vez les compartí del Bible Project, right? Tienen varios videos de la temporada de Navidad que explican el significado de la Navidad y con pasajes y todo. Están en español también. Saque tiempo en su celular y mírelo. Busque Bible Project, ponga Navidad y mire que salga y reflexione con sus hijos. ¿Qué significa la Navidad para ti? ¿Qué significa la Navidad para mí? ¿Qué significa el nacimiento del Mesías para ti y para mí? ¿Sabe qué? Para nosotros quizás no signifique tanto, porque nosotros hoy día no estamos siendo perseguidos como estaban siendo perseguidos los cristianos de aquel entonces. Nuestra vida no depende de ello. Pero yo pienso que sí, que nuestra vida en la eternidad depende de ello. El hecho de que nosotros no sintamos la urgencia no quiere decir que no sea así, pero es así. Entonces, mire ahí, también The Gospel Coalition, un sinnúmero de artículos y recursos en español también, que hablan acerca del Adviento, la Navidad, todos estos temas cristianos y religiosos que nosotros quizás no leemos. Hay recursos, están disponibles. Edúquese,
eduque a su familia y pase la fe a la siguiente generación. Porque así es que la siguiente generación va a poder aprender cómo tomar mejores decisiones en sus propias vidas. Nosotros hoy tenemos una oportunidad de aprender de las decisiones que han sido tomadas por nosotros en el pasado, sean buenas o sean malas, para imitarlas o cambiarlas. Entonces, depende de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la forma en la que trataste con José y con María en sus vidas cuando tenían que tomar decisiones que iban a cambiar el resto de sus vidas y el resto de la historia. Gracias porque tu presencia los acompañó en la misma forma en que nos acompañas a nosotros hoy día. Señor, te pido para que nos acerques a ti, que nos ayudes a buscarte en espíritu y en verdad para cualquier decisión que tomemos en nuestras vidas. Que entendamos que nuestras decisiones afectan a nuestras generaciones y que podamos decidir seguirte a ti, cueste lo que cueste, Señor. Y que cuando tomemos decisiones malas, que nos ayudes a perdonarnos a nosotros mismos, que nos ayudes a sentir tu gracia y tu perdón para poder entonces levantarnos y decidir diferentemente y corregir nuestras faltas. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad y gracias por tu fidelidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.